A solo unos minutos de la boda, escuché a mi yerno decirle fríamente a su amigo: «Me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre». Mi hija no tenía idea de la verdadera cara de su esposo. Yo sonreí en silencio y empecé a preparar la trampa que lo dejaría sin nada. El primer movimiento fue: «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Me paré frente a la iglesia. La luz de la mañana se filtraba por los vitrales y caía sobre el piso de piedra en destellos brillantes. Hoy era la boda de Isabela, mi única hija. Desde temprano había llegado para revisar cada detalle. Los ramos de lirios blancos con su aroma fresco en el altar, las fundas de seda en las sillas de los invitados, todo debía estar perfecto. Quería que el día más importante de mi hija fuera un recuerdo sin mancha, como el que alguna vez soñé para mi propia boda, aunque mi matrimonio se había roto hacía mucho tiempo. Caminé en silencio por la iglesia, revisando la orquesta afinando los instrumentos, las muchachas del comité comentando sobre el vestido de novia. Todo parecía listo, pero en mi pecho seguía ese presentimiento incómodo, como si algo no encajara. Entré al vestidor donde Isabela estaba frente al espejo. Llevaba un vestido blanco impecable, la cola larga arrastrándose con elegancia, su rostro iluminado, aunque en sus ojos había un asomo de nervios. «Mamá, ¿cómo me veo?», preguntó con la voz temblorosa. Sonreí y la abracé fuerte. «Te ves como un ángel», le susurré, conteniendo el nudo en la garganta. Mi niña, a la que había criado sola desde que su padre nos abandonó, ahora estaba convertida en una novia. Acaricié su cabello y le dije bajito: «Sé feliz, hija, y recuerda que siempre estaré aquí». Isabela asintió con los ojos brillosos. Sabía que amaba a Esteban, el hombre con el que había decidido pasar su vida, pero dentro de mí no podía callar la desconfianza. Había algo en él, en esa sonrisa demasiado perfecta, en esa manera tan calculada de hablar que nunca me dejó confiar del todo. Después de salir del vestidor, ayudé a algunos familiares a organizar los asientos en la iglesia. El sonido de un violín empezó a llenar el lugar, suave, como una bienvenida. Caminé por el pasillo lateral con la intención de revisar por última vez antes de la ceremonia. Fue entonces cuando escuché unas carcajadas que venían de un rincón. Reconocí la voz de Esteban, grave y segura. Estaba con dos amigos, seguramente esos de la universidad de los que Isabela alguna vez me habló. Me acerqué para saludar, pero lo que salió de su boca me detuvo en seco. «Después de esta boda, en poco tiempo tendré bajo control toda la fortuna de los Herrera», dijo con tono presumido, como quien habla de un gran triunfo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Retrocedí y me escondí tras una puerta entreabierta, esforzándome por oír mejor. Uno de sus amigos, con la voz pastosa por el alcohol, le preguntó: «¿Y las deudas qué, Esteban? Se dice que debes bastante». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Deudas? Esteban jamás había mencionado nada de eso ni a mí ni a Isabela. Él contestó con calma inquietante: «Cuando tenga poder de firma, todo se soluciona. La familia Herrera es rica, ustedes lo saben. Con unas cuantas firmas de Isabela se arregla todo». Su risa resonó, cortante, como un cuchillo en mi pecho. Me quedé inmóvil, apretando mi vestido hasta poner mis dedos blancos de tanto esfuerzo. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón. Esteban, el hombre al que Isabela amaba, el que yo intentaba aceptar como yerno, ¿estaba planeando quedarse con lo nuestro? Todas esas cenas en casa, las flores, el vino, sus palabras dulces hacia mi hija, ¿eran solo un teatro? Quise salir corriendo, gritarle en la cara, cuestionarlo ahí mismo. Pero entonces el padre Ignacio llamó fuerte desde el altar: «Doña Mercedes, ya es hora, todos a sus lugares». Su voz me trajo de golpe a la realidad. Respiré hondo, tratando de contener el temblor en mi cuerpo. No podía dejar que Isabela supiera nada de esto. No ahora, no en el día de su boda. Apreté las manos, salí de mi escondite y forcé una sonrisa a algunos invitados que pasaban. Busqué a Isabela y la vi parada en la puerta principal de la iglesia, con los ojos brillando de felicidad. «Mamá, ya es hora», gritó emocionada, tomándome de la mano.
Asentí, le apreté la mano suavemente, haciendo lo posible para que no notara mis ojos enrojecidos. La música nupcial comenzó a sonar solemne y dulce. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo mientras llevaba a Isabela por el pasillo. Sentía todas las miradas encima, las sonrisas, los buenos deseos. Pero lo único que veía era a Esteban, de pie en el altar, vestido de negro impecable, sonriendo como si nunca hubiera pronunciado esas palabras crueles. Miraba a Isabela, luego a mí, con los ojos serenos. No sabía que yo lo había escuchado todo. Caminé despacio. Cada paso me pesaba como si avanzara sobre espinas. Dentro de mí, un huracán, rabia, dolor y miedo. Ya había perdido a mi esposo por una traición, y ahora iba a permitir que mi hija cayera en la misma trampa. Cuando puse la mano de Isabela en la de Esteban, intenté sonreír. «Cuídala mucho», dije con voz ronca. Él asintió, respondiendo con dulzura. «Lo prometo, doña Mercedes». Pero para mí esas palabras no eran más que teatro. Regresé a mi asiento, con el corazón latiendo fuerte, forzándome a concentrarme en la ceremonia. El padre habló, dando su bendición, pero en mi mente solo retumbaba una pregunta. ¿Qué debo hacer para proteger a mi hija? Miré a Isabela, mi hermosa novia, sonriendo radiante junto al hombre que acababa de descubrir como un farsante. Y en ese instante supe que el día soñado de mi hija era en realidad mi pesadilla. La ceremonia terminó y me quedé entre los invitados, esforzándome por mantener la sonrisa. Las campanas de la iglesia seguían resonando en mi cabeza, incapaces de borrar el peso en mi corazón. Isabela, mi querida hija, iba tomada de la mano de Esteban, con los ojos llenos de felicidad mientras salían a la explanada para las fotos. La miré, vestida de blanco, riendo junto al hombre que ahora sabía era calculador. Mi pecho se oprimió como si alguien me lo apretara con fuerza. Pero no podía dejar que lo notara, no hoy, no en el día que había soñado desde niña. Todos se acercaban, las risas llenaban el aire bajo el sol brillante. Me acerqué despacio a Isabela, buscando un momento a solas. «Hija, necesito hablar contigo un momento», susurré con firmeza. Isabela me miró, aún con la alegría en los ojos. «¿Qué pasa, mamá? ¿Todo está bien?», preguntó, abrazando su ramo. Respiré profundo, eligiendo con cuidado mis palabras. Escuché a Esteban decir algo feo hace un rato en el pasillo. Hablaba de nuestras propiedades, Isabela. Quiere controlarlo todo. Me detuve, mirándola a los ojos, deseando que entendiera. Pero Isabela frunció el ceño y la sonrisa desapareció. «Mamá, hoy es mi boda. No inventes cosas así para arruinarme el día». Su voz se endureció, como si hubiera profanado algo sagrado. Quise explicar más, contarle cada detalle de lo que oí, pero Esteban se acercó con esa sonrisa intacta. «Doña Mercedes, ya es hora de la foto familiar. Vamos, mamá». Puso el brazo sobre los hombros de Isabela y la llevó hacia el fotógrafo, dejándome ahí, en silencio, con las palabras ahogadas en la garganta. Caminé detrás de ellos, tratando de mantener una cara normal, pero cada paso me pesaba más, como si llevara una piedra invisible sobre los hombros. Cuando nos pusimos frente a la cámara, Esteban abrazó a Isabela, se rió fuerte y soltó chistes que hicieron reír a todos. Yo lo miré con ojos fríos, aunque sin mostrarlo. Él no sabía que yo había escuchado sus palabras crueles, y yo tampoco sabía cómo proteger a mi hija sin herirla. La boda se celebró en un hotel grande de la ciudad. Las mesas estaban decoradas de manera lujosa, las lámparas de cristal brillaban desde arriba y la música de mariachi llenaba el ambiente. Esteban se paró en medio del salón, levantó su copa y habló con voz suave, como un actor profesional. «Quiero agradecer a la familia Herrera, en especial a doña Mercedes, por haberme recibido en la familia. Isabela es el regalo más valioso de mi vida y prometo dedicarme a hacerla feliz toda la vida». Los invitados aplaudieron y algunos gritaron para animarlo. Yo estaba en la mesa principal, con una sonrisa forzada, pero mis ojos no se apartaban de Esteban. Sus palabras sonaban dulces, pero yo solo veía falsedad. Miré a doña Carmen, la madre de Esteban, sentada en la mesa de al lado.
Ella sonreía con orgullo, como si estuviera disfrutando de una victoria. Su mirada me dio escalofríos. ¿Será que ella también sabía del plan de su hijo? ¿Será que toda su familia estaba actuando frente a nosotros? Después del discurso, Esteban empezó a recorrer el salón, saludando de mano y platicando con cada uno de mis familiares. Me fijé en cómo manejaba las conversaciones, preguntando por los terrenos que mi esposo había dejado, por el negocio de gasolina que alguna vez tuvimos en la familia. Tío Ramiro, escuché que usted administró unos terrenos en las afueras, ¿verdad? Seguro ya valen mucho más, ¿no?, le dijo, con el tono cariñoso de un sobrino atento. El tío Ramiro, ya grande, solo asintió con una sonrisa tranquila. Sí, más o menos, pero ya estoy viejo. Eso queda en manos de los jóvenes. Yo me encendía por dentro. Ramiro no veía las intenciones de Esteban. Quería llevarlo aparte y contarle lo que había escuchado en la iglesia, pero en ese momento se acercó un viejo conocido de la familia, me tocó el hombro y me jaló a una plática larga sobre los viejos tiempos. Traté de escuchar, pero mi mente solo pensaba en Esteban y en lo que había dicho. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo advertirles sin arruinar la boda de mi hija? La noche avanzó y la fiesta fue apagándose. Esteban e Isabela, de la mano, subieron riendo a la habitación nupcial en el piso de arriba del hotel. Yo miré la espalda de mi hija con el corazón pesado. Quise llamarla, abrazarla y decirle que tuviera cuidado, pero no pude. Isabela estaba feliz, y yo no quería ser quien destruyera esa alegría. Regresé a casa con algunos parientes mayores. En el coche, me quedé callada, mirando por la ventana. La iglesia era ya solo una silueta lejana, con sus luces amarillas perdiéndose en la oscuridad. Recordé los años en que crié sola a Isabela, las noches en vela cuidándola, las veces que tuve que aguantarme las lágrimas para darle fuerza. Y ahora, justo cuando ella por fin encontraba la felicidad, yo descubría una verdad terrible. Me sentía sola, como si todo el mundo estuviera en mi contra. Al llegar a casa, me dejé caer rendida en el sofá. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Pensaba irme a dormir, pero mis ojos se toparon con un sobre blanco sobre la mesa de la sala. No tenía remitente, solo la frase «Para doña Mercedes», escrita con tinta negra. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una hoja de cobro a nombre de Esteban Morales. La cifra me dejó sin aliento. Más de 150,000 pesos, con un plazo de pago de apenas 3 semanas. Leí una y otra vez, como queriendo asegurarme de no estar viendo mal. Esteban, mi recién estrenado yerno, el mismo que prometió hacer feliz a Isabela, estaba enterrado en una deuda enorme. Apreté la hoja, con el corazón latiendo desbocado. Sus palabras en el pasillo volvieron a mi mente. Cuando tenga poder de firma, todo se va a arreglar. ¿Pensaba usar los bienes de mi familia para saldar su deuda? ¿Quería aprovecharse de Isabela, de su amor, para lograr sus fines? Me quedé ahí sentada, en la penumbra, con el sobre en las manos. Las lágrimas me brotaron, no de coraje, sino de dolor. Había entregado mi vida entera para proteger a Isabela, para darle una buena vida, y ahora la dejaba caer en las manos de alguien como Esteban. Me sentía impotente, como una madre sola frente a una tormenta sin saber cómo cubrir a su hija. La mañana después de la boda, desperté con la sensación de una piedra enorme oprimiéndome el pecho. No había pegado los ojos en toda la noche. Mi cabeza daba vueltas con las palabras de Esteban en la iglesia y la hoja de cobro escondida en el cajón. Tomé de nuevo el sobre blanco, leí la cifra de 150,000 pesos, el plazo de solo unas semanas. Tenía el alma enredada, pero sabía que no podía quedarme quieta. Tenía que hacer algo, aunque solo fuera para confirmar que mis sospechas no eran inventos míos. Me puse un suéter ligero, guardé el sobre en la bolsa y manejé rumbo al departamento nuevo de Esteban e Isabela. En el camino me repetía que debía mantener la calma, no dejarme llevar por la rabia, pero cada vez que recordaba la sonrisa falsa de Esteban, la sangre me hervía. Cuando llegué, Isabela estaba en la recámara, ocupada armando las maletas para la luna de miel.
Traía una playera sencilla, el cabello recogido en una coleta alta y tarareaba una canción alegre. Al verla, el corazón se me encogió. Estaba tan feliz. ¿Cómo podía destrozarle la ilusión con la verdad? «Mamá, qué temprano llegaste», exclamó Isabela al verme, corriendo a abrazarme. Le sonreí, tratando de ocultar mi angustia. «Quise ver cómo vas con los preparativos», respondí con voz suave. Desde la sala escuché la voz de Esteban hablando por teléfono, en un tono bajo y apurado. Me acerqué a la puerta fingiendo acomodar el mantel, pero puse toda mi atención. «Dame hasta fin de mes», decía con tensión. «Voy a conseguirlo. Tengo el respaldo de la familia de mi esposa. No te preocupes, todo va según lo planeado». El corazón me golpeaba fuerte. ¿De quién hablaba? ¿De Isabela? ¿De mis bienes? Me aferré al borde de la mesa, luchando por mantener la calma. De pronto Esteban levantó la mirada y se topó con mis ojos. Se sobresaltó, colgó enseguida y esbozó una sonrisa forzada. «Doña Mercedes, ¿desde cuándo está aquí?». Se acercó con voz melosa, como si nada pasara. Hablaba con un cliente viejo, me debía un pequeño trabajo de la empresa. Salió del paso, metiendo las manos a los bolsillos, pero yo noté el sudor en su frente. Asentí sin decir nada, con la mano aún aferrada al sobre dentro de mi bolsa. Isabela salió del cuarto y al verme con el sobre en la mano, preguntó al instante: «Mamá, ¿qué es eso?». No tuve tiempo de responder. Esteban se lo arrebató con rapidez y lo metió en el bolsillo de su saco. «Solo son papeles sin importancia, mi amor», le dijo a Isabela con tono tranquilizador. «Mi suegra ya lo van a arreglar, no pasa nada». Isabela asintió sin preguntar más, pero en su mirada había un destello de sospecha. Yo quería gritar, sacarla de ahí y contarle todo, pero no podía. No delante de Esteban. Me excusé diciendo que estaba cansada. Me despedí de los dos y me fui, con el corazón pesado como plomo. De camino a casa, decidí pasar por la casa de Lucía, mi sobrina que trabaja en un despacho de abogados. Lucía es la persona en quien más confío en la familia, lista y rápida. Cuando le mostré la copia de la carta de cobro que había alcanzado a fotografiar, Lucía frunció el ceño y le dio vueltas al papel. «Tía Mercedes, déjeme investigar un poco más», dijo, sentándose frente a la computadora. Apenas pasaron unos minutos y Lucía se giró hacia mí con el rostro serio. «Tía, Esteban no solo debe esta cantidad. Encontré registros que muestran que tiene deudas con un casino en Toluca, en total más de 300,000 pesos. Esto no es poca cosa». Me dejé caer en la silla, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿300,000 pesos? ¿Cómo podía alguien como Esteban, siempre tan elegante y con palabras tan pulidas, estar metido en un casino? Y lo más grave, ¿cómo planeaba arrastrar a mi familia a ese hoyo? Lucía me tomó la mano con firmeza. «Tía, tenemos que ser cuidadosas. Yo la voy a ayudar a investigar más, pero no le diga nada todavía a Isabela». Asentí, aunque por dentro solo quería gritar de impotencia. Decidí buscar a doña Carmen, la madre de Esteban, para confrontarla. Tal vez sabía algo, o al menos podría sacarle información. Conduje hasta el viejo barrio donde vivía, una casita con paredes amarillas ya desteñidas. Al acercarme, escuché su voz en el patio trasero, conversando con una vecina. «Gracias a este matrimonio, la familia Morales va a salir de deudas», dijo con orgullo. «Esteban es muy listo, sabe cómo asegurar el futuro». Me quedé helada detrás de la cerca, con el corazón golpeando fuerte. ¿Salir de deudas? ¿Entonces ella sabía todo? ¿Sabía que su hijo estaba usando a Isabela, usando a mi familia? Quise entrar y encararla en ese mismo momento, pero la razón me detuvo. No tenía pruebas sólidas y, si armaba un escándalo, la que más sufriría sería Isabela. Me di la vuelta en silencio. Cada paso me pesaba como si cargara el mundo entero. Esa noche, Esteban e Isabela vinieron a cenar a mi casa. Él trajo una botella de vino caro, riendo como si nada pasara. «Doña Mercedes, elegí esta botella especialmente para usted», dijo, poniendo el vino sobre la mesa. Yo asentí, forzando una sonrisa, pero no le quitaba la vista de encima. Durante la comida, Esteban se puso a conversar con mi hermano Ramiro,
llevándolo con mucha maña al tema de inversiones en terrenos. Tío Ramiro, escuché que la familia todavía tiene unos lotes en Querétaro, ¿verdad? Si invertimos juntos, seguro deja buenas ganancias. Lo decía entusiasmado, como si compartiera una gran idea. Ramiro asintió, con los ojos brillando. Sí, tengo unos terrenos viejos, pero no sé mucho de cómo manejarlos. Si tienes un plan, dime. Yo lo miraba con el corazón ardiendo. Ramiro no sospechaba nada, y yo quería pararme y desenmascarar a Esteban ahí mismo, pero me contuve, mordiendo los labios hasta sentir el sabor de la sangre. Después de cenar, Esteban e Isabela se fueron. Los acompañé hasta la puerta, tratando de mantener la calma, pero justo al salir, vi cómo Esteban se detenía y contestaba a una llamada. Dándome la espalda, habló con un tono duro. Voy a conseguir ese dinero, no me vas a asustar. Yo escuchaba detrás de la puerta, con el corazón a mil. ¿Con quién hablaba? ¿Con el cobrador? ¿O con alguien más detrás de todo esto? Quise salir corriendo y encararlo, pero Isabela lo jaló del brazo, sonriendo. Vamos ya, amor, vámonos. Él colgó, se dio la vuelta con una sonrisa falsa y se fue de la mano de Isabela. Entré de nuevo a la casa, me dejé caer en la silla y me cubrí la cabeza con las manos. Todo se estaba volviendo más claro, pero también más aterrador. Esteban no solo era un estafador, alguien más lo estaba presionando. Pensé en Isabela, en su sonrisa inocente, y sentí que el corazón se me partía, pero en lo profundo de mí, una pequeña llama comenzó a encenderse. No iba a dejar que él destruyera a mi hija. Encontraría la forma de desenmascararlo, sin importar el precio. Esa noche me quedé sentada en la oscuridad, mirando la calle vacía, y me repetí: Mercedes, tienes que ser fuerte, por Isabela. Esa mañana me levanté temprano, preparé una cafetera llena y esperé a que llegara el tío Ramiro. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, pero dentro de mí había una tormenta. Lo que había descubierto sobre Esteban, la conversación jactanciosa en la iglesia, la hoja de deuda y hasta las palabras que susurraba por teléfono, seguía dando vueltas en mi cabeza sin dejarme en paz. Ya había decidido hablar con el tío Ramiro, el único de la familia en quien confiaba que estaría de mi lado. Era hermano de mi esposo, un hombre bondadoso pero astuto, siempre sereno incluso en momentos tensos. Si quería proteger a Isabela, necesitaba un aliado. Y en ese momento Ramiro era mi única opción. Cuando Ramiro entró, llevaba puesta su camisa vieja, con la misma sonrisa amable de siempre. «Mercedes, ¿por qué tan seria esta mañana?», me preguntó, sentándose en la silla y tomando un sorbo de café. No me anduve con rodeos, fui directa al grano. «Tío, necesito que me ayude. Esteban no es tan bueno como todos creen». Le conté todo, desde lo que Esteban había dicho en el pasillo de la iglesia sobre controlar los bienes de la familia Herrera, hasta la hoja de deuda por 150,000 pesos, y la llamada secreta que escuché ayer cuando mencionó a la familia política que lo respalda. Hablé despacio, pero la voz me temblaba. «Tengo miedo de que esté usando a Isabela, tío. Quiere quedarse con lo nuestro para pagar sus deudas». Ramiro se quedó callado, con la taza de café suspendida en la mano. Sus ojos miraban a lo lejos, como tratando de asimilar todo lo que le acababa de contar. Después de un largo silencio, suspiró, con la voz baja. «Mercedes, debo disculparme contigo. Hace unos meses, un viejo amigo en Puebla me contó algo sobre Esteban. Estaba comprometido con una muchacha rica allá, pero cancelaron la boda cuando la familia descubrió que él estaba hasta el cuello de deudas. Yo pensé que eran chismes y no dije nada. No quise preocupar a Isabela antes de su boda». Lo miré con una mezcla de enojo y tristeza. «¿Por qué no lo dijo antes?», pregunté, con la voz quebrada. «Si lo hubiera sabido, quizá pude haber evitado todo esto». Ramiro bajó la cabeza, apretando sus manos envejecidas. «Me equivoqué, Mercedes, pero ahora te creo. Ese Esteban no es cosa sencilla». Saqué la copia de la hoja de deuda del cajón y se la di para que la viera. Ramiro pasó las páginas, frunciendo el ceño. «Casino Toluca», murmuró al leer el encabezado.
Esto no es cualquier cosa. Si está metido con esa gente, no es solo dinero. Puede haber tipos peligrosos detrás. Sus palabras me helaron. Siempre había sospechado de Esteban, pero pensar que podía arrastrar a mi familia a un hoyo más oscuro me hizo encoger el pecho. «Tío, ¿qué vamos a hacer?», pregunté casi suplicando. Ramiro me miró con firmeza. «Déjame tantearlo. Fingiré que quiero hacer negocios con él, a ver qué muestra. Pero tú tienes que tener cuidado, Mercedes. No le digas nada a Isabela todavía, no lo soportaría». Aquella tarde, Ramiro llamó por teléfono para invitar a Esteban a un café conocido en la esquina de la calle. Yo decidí seguirlo, pero no me senté en la misma mesa. Elegí un rincón apartado cerca de la ventana. Pedí una limonada y fingí leer el periódico, aunque mis ojos no se apartaban de ellos. Esteban llegó con su aire elegante, traje azul oscuro y sonrisa confiada. Le dio la mano a Ramiro, se sentó y empezó a hablar. No alcancé a escuchar cada palabra, pero vi a Ramiro asentir, de vez en cuando hacer alguna pregunta. Luego él mencionó el tema de la inversión, con voz entusiasta. «Esteban, escuché que tienes una gran idea de negocio. Si colaboramos, ¿qué piensas hacer con los terrenos de los Herrera?». Esteban soltó una carcajada, golpeando suavemente la mesa con los dedos. «Don Ramiro, no se preocupe, Isabela pronto tendrá derecho a firmar la herencia de sus padres. Mientras ella confíe en mí, todo lo de los Herrera quedará en mis manos». Lo dijo con aire de triunfo, como si ya hubiera ganado. Vi a Ramiro fruncir ligeramente el ceño, aunque mantuvo un gesto cordial, asintiendo como si estuviera de acuerdo. Ramiro siguió con la charla, sugiriendo ver los documentos que Esteban tenía. «¿Ya tienes un plan concreto? Enséñame algunos papeles, para que considere invertir». Esteban dudó. Su sonrisa se tensó. «Pues, los documentos todavía se están preparando, don. Pero quédese tranquilo, con que Isabela diga que sí, todo marchará bien». Lo dijo con evasivas, pero yo noté claramente el nerviosismo en su voz. Estaba ocultando algo, y confirmé que mis sospechas no eran infundadas. La conversación se extendió unos minutos más. Luego Esteban se levantó, estrechó la mano de Ramiro y se marchó. Lo vi salir, mirar alrededor como temiendo que alguien lo siguiera, y desaparecer en la esquina de la calle. Ramiro llegó a mi casa justo después, con el rostro más serio que nunca. «Mercedes, tenías razón», dijo, sentándose en el sofá. «Ese Esteban no solo es ambicioso, también es temerario. Cree que con tener a Isabela en sus manos puede quedarse con todo lo de tu familia. Yo voy a apoyarte, pero debemos ser muy cuidadosos. Si anda metido con el casino, los que están detrás de él no son cualquier cosa». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero al mismo tiempo encendieron una chispa de esperanza. Ya no estaba sola. Don Ramiro, a quien siempre respeté, ahora era mi primer aliado en esta lucha. Le tomé la mano con la voz temblorosa. «Gracias, don. No sé qué haría sin usted». Ramiro me dio una palmada en el hombro, con mirada cálida. «Vamos a proteger a Isabela, Mercedes, pase lo que pase». Esa noche me quedé sola en la sala, tratando de ordenar todo en mi cabeza. Entonces sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Un número desconocido. Contesté, y una voz de hombre retumbó fría y amenazante. «Doña Mercedes, si quiere mantener a su familia a salvo, mejor no se meta en las deudas de Esteban». Apreté el auricular. El corazón me latía desbocado. «¿Quién es usted?», pregunté, pero la línea ya estaba muerta. Me quedé inmóvil, con las manos temblorosas. Esa amenaza fue como un golpe final, pero también me hizo darme cuenta de algo. Había entrado en una guerra peligrosa y ya no había vuelta atrás. Al amanecer, salí de casa con la canasta del mandado en la mano, la luz del día bañando la calle de siempre. Pero hoy el aire se sentía más pesado. Apenas cerré el portón, lista para caminar al mercado, apareció una figura frente a mí, bloqueando el paso. Era un hombre desconocido, de aspecto rudo, con una chaqueta de cuero gastada y unos ojos filosos como cuchillos. Me miró fijo y habló con voz grave y seca. «¿Usted es la suegra de Esteban Morales?».
Me detuve en seco, con el corazón golpeando fuerte, pero asentí. Él esbozó una sonrisa torcida y soltó: «Recuérdele que pague a tiempo. Esta vez no hay prórroga». No alcancé a decir nada. Ya se había dado la vuelta y se alejaba, sus pasos pesados resonando en la banqueta. En mi mano dejó una tarjeta de presentación, con un solo nombre escrito: Emilio Torres, y un número de teléfono. Me quedé ahí, con las manos temblando, mirando esa tarjeta como si me hubieran echado un balde de agua helada. Emilio Torres. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué vino a buscarme a mí? Me apresuré a entrar a la casa, dejé la canasta del mercado y llamé enseguida al tío Ramiro. Cuando llegó, le conté el extraño encuentro de esa mañana y le mostré la tarjeta. Ramiro la tomó, frunció el ceño y su mirada se volvió oscura. «Mercedes, esto no es un juego», dijo con voz grave, como anunciando una tormenta. «Emilio Torres es un tipo muy conocido, dueño de un casino clandestino en Toluca. Ha hecho que mucha gente venda su casa y sus tierras para pagarle deudas. Si Esteban está metido con él, la cosa es más seria de lo que piensas». Me dejé caer en la silla, sintiendo que el suelo se me hundía. Esteban no solo era un estafador que quería quedarse con los bienes de mi familia, también estaba endeudado con gente peligrosa. Pensé en Isabela, en su sonrisa inocente, y se me apretó el corazón. «Tío, ¿qué hago?», pregunté con la voz quebrada. Ramiro me puso la mano en el hombro y dijo con firmeza: «Vamos a encontrar la manera, pero tienes que mantener la calma. No dejes que Isabela sospeche nada». Ese mediodía, Esteban apareció en la puerta de mi casa con un ramo de rosas rojas y una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. «Doña Mercedes, le traje flores a Isabela», dijo animado. Asentí y lo invité a pasar, aunque no le quitaba la vista de encima. Entró, abrazó a Isabela y conversó como un esposo ejemplar. Durante la comida empezó a sacar el tema, con una voz dulce como la miel. «Doña Mercedes, estoy pensando en ampliar el negocio de gasolina y las tierras que dejó el papá de Isabela. Si lo hacemos bien, la familia tendrá más ingresos». Isabela, sentada a su lado, asintió y dijo sin malicia: «Me parece buena idea, mamá, pero quiero hablarlo contigo primero». Esteban se adelantó rápido, con tono convincente: «Déjamelo a mí, Isabela. Yo soy bueno en todo lo financiero». Lo miré, viéndolo descarado en cada palabra, pero me mantuve en silencio y solo asentí levemente. Por dentro, la rabia me hervía, pero no quería preocupar a Isabela. Ella estaba feliz y yo no podía romperle esa alegría, aunque fuera momentánea. Después de la comida, Esteban salió al patio a contestar una llamada. Lo seguí en silencio y me quedé detrás de la puerta de vidrio, escuchando. Su voz era baja, casi suplicante. «Emilio, dame solo una semana más. Voy a conseguir la firma, te lo juro. No me presiones». El corazón me latía con fuerza. Emilio. Así que Emilio Torres, el hombre de esa mañana, era el que estaba detrás de Esteban. Lo estaban acorralando, y yo sabía que se volvería más temerario para lograr lo que quería. Volví a la casa fingiendo que no había oído nada, pero mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo iba a proteger a Isabela? ¿Cómo sacarla de esta trampa sin lastimarla? Esa noche, Isabela se quedó un rato en casa, entusiasmada contando los planes de negocio que Esteban quería armar con el tío Ramiro. Él dice que si se asocia con el tío, la familia va a tener un buen capital para invertir, mamá, dijo con los ojos brillando. Sonreí y me contuve para no preocuparla. «Suena bien, hija», respondí, aunque por dentro quería gritar que todo era un teatro. Cuando Isabela se fue, me quedé en la sala, con la luz amarilla iluminando mi rostro cansado. Pensé en los años criando sola a Isabela, en las noches en vela cuando enfermaba, en las veces que tuve que tragarme las lágrimas para ser su apoyo, y ahora la dejaba caer en manos de alguien como Esteban. Me sentí inútil, como una madre fracasada. A medianoche, cuando apenas me había quedado dormida, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si Esteban no paga, lo hará con sangre. Lo leí una y otra vez, con las manos temblando. La amenaza era corta pero helada, como una navaja en la garganta. Me incorporé de golpe, el corazón latiendo con fuerza,
Emilio Torres no solo había aparecido esta mañana, ahora también me mandaba la advertencia directa. Pensé en Isabela, en los peligros que la rodeaban, y sentí el alma hecha pedazos. Quise llamar de inmediato al tío Ramiro, gritarle al mundo que Esteban era un estafador, pero sabía que no podía actuar con desesperación. Apreté el teléfono y respiré hondo. Por más miedo que tuviera, no podía rendirme. Esa mañana, manejé hasta la Facultad de Derecho donde trabajaba Lucía, con el corazón pesado pero llena de decisión. La tarjeta de presentación de Emilio Torres seguía en mi bolso, como recordatorio del peligro que acechaba. El mensaje de anoche. Si Esteban no paga, lo hará con sangre. Seguía retumbando en mi cabeza, impidiéndome estar tranquila. Necesitaba un plan, una forma de desenmascarar a Esteban sin lastimar a Isabela. Lucía era la única en quien confiaba para ayudarme. Era lista, aguda y, lo más importante, entendía de leyes. Cuando entré a su pequeña oficina, ella estaba frente a la computadora, con montones de papeles sobre el escritorio. «Doña Mercedes, ¿está bien?», preguntó Lucía, levantándose para abrazarme. Negué con la cabeza. Me senté en la silla y le conté todo. Desde el encuentro con aquel hombre rudo ayer por la mañana, hasta la tarjeta de Emilio Torres y el mensaje amenazante de la noche. Lucía escuchó atenta, con la mirada cada vez más seria. «Tía, si Esteban está tratando de usar los bienes de su familia para pagar la deuda, eso es fraude financiero. Si conseguimos pruebas, no se va a salvar», dijo Lucía con voz firme. Asentí, sintiendo que por fin encontraba una luz en medio de la oscuridad. «¿Pero cómo conseguimos pruebas?», pregunté, agarrando con fuerza el borde de la mesa. Lucía sonrió, con una picardía calculada. «Lo haremos caer solo. Usted finja que confía en él, que le haga creer que controla todo. Yo voy a preparar unos documentos falsos, papeles que parecen reales, pero si los firma y los usa, serán la prueba en su contra». La idea de Lucía me llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Sabía que era una jugada arriesgada, pero ya no tenía otra salida. «Está bien, hagámoslo», respondí con voz temblorosa. «Pero tenemos que proteger a Isabela. Ella no puede enterarse de nada hasta que todo quede claro». Lucía asintió y me tomó de la mano. «Confíe en mí. Vamos a hacerlo con mucho cuidado». Por la tarde decidí visitar a doña Carmen, la mamá de Esteban. Quería ver cuánto sabía de los planes de su hijo. Su casa estaba igual que la última vez. Paredes amarillas desteñidas, un patio pequeño con macetas resecas. Doña Carmen me recibió con una sonrisa cortés y me ofreció té. «Mercedes, qué raro verla por aquí», dijo mientras ponía la taza frente a mí. Sonreí, tratando de mantener la calma. «Solo venía a saludar, Carmen. Últimamente se escuchan rumores sobre Esteban, sobre deudas. Me preocupa Isabela», hablé despacio, mirando cada gesto de su cara. Doña Carmen se rió con frialdad, los ojos calculadores. «El matrimonio es para superar juntos las dificultades, Mercedes. Su familia tiene dinero, mi hijo tiene inteligencia. Es la combinación perfecta, ¿o no?». Sus palabras me cortaron como cuchillo, claras y crueles. Sujeté con fuerza la taza, conteniendo la rabia. Así que lo sabía todo. No solo estaba al tanto de las deudas de Esteban, sino que lo alentaba a aprovecharse de mi familia. Quise levantarme, señalarla y gritarle, pero me contuve. «Carmen, yo solo quiero lo mejor para los dos», dije con voz suave pero firme. «Si Esteban tiene problemas, dígamelo, yo lo ayudaré». Ella asintió, con la misma sonrisa, pero en sus ojos vi la soberbia. Me fui de su casa con el corazón encogido. Doña Carmen no era alguien a quien pudiera convencer, era parte del plan. Esa noche llamé al tío Ramiro para que viniera a la casa a platicar. Se sentó en el sillón y escuchó mientras le contaba sobre la reunión con doña Carmen y el plan de Lucía. «Tío, necesito que me ayude», le dije con urgencia. «Quiero que siga fingiendo que apoya a Esteban, para que él se sienta seguro y muestre su ambición. Si cree que no sospechamos, va a actuar». Ramiro asintió con la mirada firme. «Tienes razón, Mercedes. Ese tipo está acorralado, se va a arriesgar. Haré lo que me pides, pero tenemos que tener cuidado. Emilio Torres no es alguien fácil de enfrentar».
Yo asentí, sintiendo como si hubiera encontrado un rayo de esperanza. Con el tío Ramiro y Lucía a mi lado, ya no estaba sola, pero en el fondo seguía con miedo. Miedo de que el plan fallara, miedo de que Isabela saliera lastimada y miedo de no tener la fuerza para enfrentar lo que venía. Después de que Ramiro se fue, llamé a Isabela fingiendo preocuparme como una madre cualquiera. ¿Estás bien, Isabela? Estos días he estado ocupada y no he podido hablar mucho contigo. Isabela rió al teléfono, con una voz inocente. Estoy bien, mamá. Esteban acaba de proponer abrir una cuenta conjunta. Dice que así es más fácil manejar los gastos. Me pareció lógico, él es bueno en esas cosas. Mi corazón se apretó al escucharla. ¿Cuenta conjunta? Ese era el primer paso para que Esteban se acercara al patrimonio de mi familia. Pero no podía detenerlo. No podía hacer que mi hija sospechara. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Si te sientes bien con eso, inténtalo. Confío en que sabrás decidir. Le dije, aunque por dentro sabía que era el anzuelo para que Esteban cayera en su propia trampa. Colgué y me senté en la silla con la cabeza entre las manos. Me sentía como alguien jugando una partida peligrosa, donde Isabela era la pieza más valiosa. Si me equivocaba, la perdería para siempre. Ya entrada la noche, cuando apenas me quedaba dormida, un ruido me hizo despertar. Bajé las escaleras y vi un sobre blanco metido por debajo de la puerta. El corazón me latía con fuerza al abrirlo. Dentro había una foto de Esteban sentado en un bar. Frente a él estaba Emilio Torres, el mismo tipo rudo que había visto ayer. En la esquina de la foto, unas letras torcidas escritas con tinta roja. Está jugando con fuego. Apreté la foto con las manos temblorosas. Esa amenaza no solo era contra Esteban, también contra mí y contra mi familia. Guardé la foto en un cajón y respiré profundo. Mi plan ya había comenzado, y por más peligroso que fuera, no iba a permitir que nadie destruyera a los míos. Miré por la ventana. La calle oscura parecía esconder secretos que aún no podía alcanzar. Pero dentro de mí ardía una llama firme. Cuando Isabela aceptó abrir la cuenta conjunta, vi a Esteban como si se quitara un peso de encima. Llegó a mi casa en la noche con una botella de vino caro, sonriendo como si acabara de ganar una partida importante. Doña Mercedes, tío Ramiro, traje un pequeño detalle para agradecer a la familia, dijo, poniendo la botella sobre la mesa con amabilidad. Lo miré tratando de mantener la cara tranquila, aunque por dentro era un torbellino. Creía que yo no sabía nada, que seguía siendo la suegra ingenua, fácil de engañar. Isabela estaba a su lado, tomada de su mano, sonriendo feliz. Verla así me desgarraba. La veía tan contenta que, ¿cómo podía yo decirle la verdad y romperle esa ilusión? Pero sabía que cada minuto que pasaba, Esteban estaba más cerca de su meta, y yo tenía que actuar rápido. La cena transcurrió en un ambiente cálido, al menos en apariencia. Esteban comenzó a hablar, con voz entusiasmada. Tío Ramiro, estoy pensando en un plan de negocios grande. Si todo sale bien, quiero llevar a Isabela a Europa, ampliar relaciones con unos socios de allá. Nuestra familia tiene una buena base, solo hay que aprovechar la oportunidad. Hablaba con los ojos brillando como si contara un gran sueño. Miré a Ramiro y vi que asentía, fingiendo interés. Suena bien, Esteban, pero en concreto, ¿qué piensas hacer? ¿Y las finanzas?, preguntó Ramiro con tono calmado pero filoso. Esteban soltó una carcajada y empezó a presumir de números, proyectos de tierras y de petróleo que ya tenía calculados. Ya estudié todo, tío. Solo se necesitan unas firmas de Isabela y todo se pondrá en marcha, dijo, marcando el ritmo con los dedos sobre la mesa, como si ya lo tuviera en sus manos. Yo me quedé allí, mordiendo mis labios para contener la rabia. Él había preparado todo, cada paso, cada palabra, como un zorro al acecho. Después de la comida, Esteban e Isabela me despidieron para volver a su nuevo departamento. Los acompañé hasta la puerta, forzando una sonrisa. Pero antes de que se fueran, me volví hacia Lucía, que se había quedado ayudándome a recoger. Lucía, ¿puedes seguir a Esteban esta noche?, le susurré. Quiero saber qué hace después de salir de aquí.
Lucía asintió con firmeza. Déjelo en mis manos. Y se fue enseguida, siguiéndolos en silencio. Yo me quedé en la puerta, mirando sus sombras perderse bajo las farolas, con el corazón apretado. Sabía que jugaba un juego peligroso, pero no podía detenerme. No ahora, cuando Esteban ya estaba tan metido en su plan. Esa noche no pude dormir. La casa estaba en silencio, pero mi mente daba vueltas pensando en Esteban, en Isabela, en la foto donde aparecía con Emilio Torres. Bajé a la sala por un vaso de agua, intentando calmarme. Al pasar por el despacho noté que la puerta estaba entreabierta, con una luz tenue saliendo de la lámpara. Me detuve de golpe, el corazón me retumbaba. Empujé la puerta y lo que vi me heló la sangre. Esteban estaba allí, agachado, hurgando en los cajones de mi escritorio. Al verme se sobresaltó, se enderezó rápido y forzó una sonrisa. Doña Mercedes, yo buscaba la garantía del carro nuevo. Quería dársela a Isabela como sorpresa. Dijo con la voz temblorosa, mientras se metía un papel al bolsillo. Lo miré en silencio, solo asentí levemente. Dentro de mí todo encajaba. No vino a cenar ni a regalar vino. Había regresado a buscar algo, seguramente papeles de mis bienes. Saqué el celular del saco, fingiendo mirar mensajes, pero alcancé a tomarle una foto con el cajón abierto. Esteban, ya es tarde, deberías ir con Isabela, le dije con voz calmada pero fría. Él asintió, sonrió incómodo y salió deprisa. Cuando escuché el motor de su auto alejarse, revisé el cajón. El alma se me cayó al descubrir que la copia del contrato de tierras, el documento que me dejó mi esposo, ya no estaba. Me dejé caer en la silla, tomándome la cabeza con las manos. Esteban no solo quería la herencia a través de Isabela, también buscaba tener los papeles en sus propias manos. Había ido más lejos de lo que imaginaba. A la mañana siguiente desperté con la tensión como una cuerda estirada. La casa estaba en calma, pero en mi cabeza todo giraba. La foto de Esteban revisando el escritorio seguía en mi teléfono, como un recordatorio de que el tiempo se me agotaba. Preparé café y me senté a la mesa tratando de ordenar mis ideas. El plan con Lucía iba tomando forma, pero cada paso era como caminar sobre hielo. Cuando llegó Ramiro, traía una noticia que me apretó el pecho. Mercedes, Esteban me llamó esta mañana, dijo serio. Me pidió dinero urgente. Dice que es para una inversión importante. Pero lo noté alterado. Parece que Emilio lo está presionando y ya no tiene salida. Asentí, apretando fuerte la taza de café. Tío, entonces ahora se va a arriesgar más que nunca. Tenemos que actuar rápido. Llamé de inmediato a Lucía. Quedamos en vernos en un café pequeño cerca de su despacho de abogada. Cuando llegué, Lucía ya estaba sentada, con un montón de papeles frente a ella. Doña Mercedes, preparé un expediente falso, dijo, empujando un legajo hacia mí. Si Esteban firma aquí e intenta mover dinero de los bienes de la familia, tendremos pruebas de que está cometiendo fraude. Pero usted debe asegurarse de que Isabela coopere sin sospechar. Asentí, aunque con el corazón pesado. Para lograr que Isabela firmara esos documentos, debía seguir fingiendo que apoyaba a Esteban. Tenía que engañar también a mi hija. Ese pensamiento me dolía, pero ya no tenía otra salida. Lucía, ¿puedes vigilar todos los movimientos de Esteban?, pregunté. Tengo un viejo conocido en el banco, amigo tuyo. Le voy a pedir ayuda. Lucía asintió con la mirada firme. Déjelo en mis manos. Vamos a hacer que Esteban caiga solo en la trampa. Por la tarde, Isabela apareció de sorpresa en mi casa. Entró sonriendo, con una caja de pasteles en la mano. Mamá, pasé por la panadería que te gusta, así que te compré esto, dijo, dejando la caja sobre la mesa. Sonreí y la abracé, aunque por dentro solo quería llorar. Ella seguía igual de ingenua, confiando ciegamente en Esteban. Cuando nos sentamos a tomar té, Isabela empezó a contarme. Mamá, Esteban quiere que firme unos papeles para abrir una empresa juntos. Dice que es el primer paso para hacer crecer el negocio y que así tendremos más ingresos en la familia. Sentí como si me apretaran el corazón. Este era el momento en que Esteban iba a actuar, justo como Lucía y yo lo habíamos previsto. Respiré hondo, intentando sonar tranquila.
Suena bien, hija. Si confías en Esteban, fírmalo, yo te apoyaré. Isabela me miró con los ojos brillantes. Eres la mejor mamá. Sabía que siempre quieres lo mejor para mí. Sus palabras fueron como un cuchillo atravesándome por dentro. La estaba engañando, aunque fuera para protegerla. Aparté la cara y fingí limpiar la taza de té para esconder mis ojos enrojecidos. Esa noche llamé a don Carlos, un viejo amigo que trabajaba en el banco, y le pedí que vigilara todas las transacciones relacionadas con Esteban. Mercedes, voy a estar pendiente, dijo por teléfono. Pero tiene que tener cuidado. Si Esteban anda metido en deudas, los que están detrás de él no son gente sencilla. Asentí, le agradecí, aunque me sentí todavía más cargada. Cada paso que daba me hacía sentir la amenaza más cerca. Ya entrada la noche, mientras estaba en la sala, escuché un auto detenerse frente al portón. Salí, con el corazón acelerado, y vi un sobre blanco tirado en la entrada. Lo recogí, temblando mientras lo abría. Adentro había una hoja con la deuda de Esteban. Más de 200,000 pesos, a pagar en 48 horas. Ese número me golpeó como un puñetazo en el pecho. Esteban no solo debía, estaba acorralado. Y yo sabía que haría cualquier cosa para escapar de ese límite. A la mañana siguiente, Esteban vino a verme a solas, por primera vez mostrando toda su desesperación. Entró a la casa sin su sonrisa confiada de siempre. Tenía los ojos rojos, el cabello revuelto, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Doña Mercedes», dijo con voz temblorosa, «necesito que me ayude. Es solo una mala racha. Por favor, deje que Isabela transfiera 100,000 pesos por ahora. Le juro que es solo para salir del paso». Lo miré y vi el pánico en sus ojos. Parte de mí quería gritarle, desenmascararlo de una vez. Pero recordé el plan con Lucía. Hice como que lo pensaba y contesté despacio. «Si es por la familia, Esteban, voy a convencer a Isabela». Él soltó un suspiro de alivio, me abrazó agradecido y dijo con emoción: «Gracias, doña Mercedes. No sabe lo importante que es esto para mí». Pero él no sabía que, en la habitación de al lado, Lucía estaba grabando toda la conversación en silencio. Lo vi salir de la casa, sintiendo que acababa de poner otro ladrillo en la trampa que poco a poco lo estaba cerrando por completo. Cuando Esteban se fue, me quedé frente a la puerta, mirando hacia la calle. Un coche desconocido estaba estacionado en la esquina, con los vidrios totalmente oscuros. Dentro, vi el resplandor de un puro encendido. Entonces reconocí a Emilio Torres, el tipo rudo que me había amenazado. Estaba sentado ahí, sonriendo, mirando hacia mi casa como si esperara ver una buena obra de teatro. El corazón me golpeaba fuerte, pero no aparté la vista. Lo miré directo, con firmeza, como diciendo que no tenía miedo. Pero por dentro sí lo tenía. Temía que este plan fallara, temía que Isabela saliera herida, temía no tener fuerzas para enfrentar lo que venía. Me repetí a mí misma que la trampa ya estaba cerrándose. Esteban pronto caería solo, y yo estaría ahí, lista para proteger a mi familia, sin importar el precio. Unos días antes de la segunda fiesta de bodas, casi no dormí. Cada noche me quedaba en la sala, viendo la foto de Esteban revisando el escritorio y la grabación de Lucía guardada en el teléfono. Las piezas del plan ya estaban listas, pero mi corazón seguía pesado. Sabía que hoy sería el día decisivo, el día en que desenmascararía a Esteban, pero también me daba miedo. Miedo de que Isabela no soportara la verdad, miedo de que me culpara por haberla ocultado tanto tiempo. Había sacrificado mi vida entera para protegerla, y ahora debía herirla para salvarla. Apreté la taza de café, respiré hondo. «Mercedes, tienes que ser fuerte», me dije, aunque el corazón me temblaba en cada latido. Yo, Lucía y el tío Ramiro habíamos acordado el plan final, la próxima recepción, la que era para los parientes y amigos que no fueron a la iglesia, sería la oportunidad para que Esteban cayera solo. Contactamos al señor Javier, un policía de investigaciones económicas que el tío Ramiro conocía desde hacía años. Me reuní con él en una cafetería pequeña y le mostré todas las pruebas, las cartas de deuda, la foto de Esteban con Emilio Torres y la grabación donde me rogaba que dejara a Isabela transferir el dinero.
Doña Mercedes, con todo esto, podemos arrestarlo por fraude financiero, dijo el señor Javier con seguridad. Pero usted debe dejar que él mismo actúe. Si transfiere fondos de la propiedad de usted, tendremos una prueba irrefutable. Asentí, aunque sentí que me apretaban el pecho. Estaba lanzando a mi hija a una trampa, aunque sabía que era la única forma de protegerla. El día de la fiesta, el hotel más grande de la ciudad brillaba con luces. Sonaba música de mariachi y los invitados llenaban el lugar con vestidos y trajes elegantes. Yo estaba en medio del salón, sonriendo a todos, aunque mis manos temblaban al sostener la copa. Esteban apareció, impecable con un traje negro, la sonrisa de alguien que se siente ganador. Caminó por el salón presentando a Isabela como codirectora de la nueva empresa que estaba montando. Isabela es una mujer maravillosa y juntos vamos a construir un imperio de negocios, proclamó levantando la copa frente a todos. Los invitados aplaudieron, rieron, pero yo solo veía la falsedad en cada palabra suya. Isabela estaba a su lado, con un vestido brillante, sonriendo feliz. Al mirarla, me llené de orgullo y al mismo tiempo de dolor. Ella no sabía nada de la trampa que la esperaba. Me acerqué a Isabela y le entregué un sobre con documentos. «Hija, este es el regalo que preparé para ustedes dos», le dije con voz suave. Adentro estaba el expediente falso que Lucía había preparado, idéntico a los papeles reales, pero diseñado para delatar el fraude si Esteban lo usaba. Isabela me abrazó, dándome las gracias una y otra vez. «Mamá, eres increíble», dijo con los ojos brillando. Sonreí, aunque por dentro se me apretaba el corazón. Estaba engañando a mi hija, aunque fuera para protegerla. Esteban de inmediato llevó a Isabela a un rincón. Su tono era meloso, pero cargado de presión. «Amor, firma aquí. Es el primer paso para empezar la empresa. Con tu firma, todo será perfecto». Desde lejos observé con el rabillo del ojo. Isabela dudó. La mano con la pluma se quedó quieta. «Esteban, quiero leer bien antes», dijo en voz baja. Él le tomó la mano, susurrando palabras dulces. «Confías en mí, ¿verdad? Esto es por nuestro futuro». Al final, frente a algunos familiares, Isabela afirmó sin saber que era una trampa. Esteban enseguida sacó su celular y envió un correo a un banquero de confianza pidiendo una gran transferencia de los bienes de los Herrera a su cuenta personal. Vi cómo sonreía, con la expresión de alguien convencido de haber ganado. Miré a Lucía en la esquina de la sala, quien asintió apenas. Todo estaba saliendo como lo planeamos. Entonces noté a Emilio Torres de pie cerca de la entrada, con los ojos fríos observando. Llevaba chaqueta de cuero, manos en los bolsillos y una sonrisa apenas dibujada. El corazón me latía fuerte, pero sabía que el momento había llegado. Cuando Esteban levantaba la copa para brindar otra vez, la puerta del salón se abrió de golpe. 3 policías y un fiscal entraron, y una voz firme resonó. «Esteban Morales queda arrestado por fraude financiero». El salón se agitó. Los invitados murmuraban. Algunos se levantaron sobresaltados. Esteban se quedó pasmado. La copa cayó al suelo y se hizo añicos. «¿Qué? ¡Se equivocan!», gritó. Pero 2 policías ya lo sujetaban y lo esposaban frente a todos. Isabela se quedó helada, con el rostro pálido. Corrí hacia ella y la abracé, pero me apartó con los ojos enrojecidos. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó con la voz quebrada. El fiscal se acercó y habló con claridad. «Esteban Morales intentó transferir de forma ilegal bienes de la familia Herrera. Tenemos pruebas de su fraude y de sus deudas ilícitas». Mostró la copia del correo que Esteban había enviado junto con los documentos falsos que Lucía había preparado. Isabela se cubrió el rostro y rompió en llanto, temblando. «No, no puede ser», murmuraba mientras las lágrimas caían sin parar. La abracé más fuerte y susurré. «Perdóname, Isabela, tenía que hacerlo para protegerte». Pero ella no respondió, solo sollozaba desconsolada. Ver su dolor me partía el alma. Había salvado a mi familia, pero el precio fue la confianza y la felicidad de mi hija. Miré de reojo a Emilio Torres, que en la esquina sonrió con frialdad antes de salir del salón, como si Esteban ya no valiera nada.
A él no le importaba el destino de Esteban, solo quería asegurarse de que su dinero estuviera a salvo. Apreté la mano de Isabela intentando consolarla, pero seguía temblando, con la mirada perdida. Los invitados poco a poco se fueron retirando, dejando el salón sumido en un silencio pesado. Me quedé ahí, abrazando a mi hija, con la sensación de que el mundo se desmoronaba. Había derrotado a Esteban, pero esa victoria no traía alegría, solo dejaba una herida profunda en el corazón de Isabela y también en el mío. La boda hecha pedazos me dejó un vacío imposible de explicar. El salón lujoso de antes ahora solo era un recuerdo, reemplazado por la imagen de Esteban esposado, la mirada aterrada de Isabela y los sollozos de la niña cuando la verdad salió a la luz. Me senté en la sala, con una taza de té frío entre las manos y el corazón pesado. Había ganado, o al menos había evitado que Esteban destruyera a mi familia. Pero esa victoria no traía alegría, solo dejaba cicatrices profundas en mí y en mi hija. Isabela, mi niña por la que di toda mi vida, ahora estaba encerrada en su cuarto, sin querer hablar con nadie. Cada vez que recordaba sus ojos llenos de dolor, me sentía como una madre fracasada. Después del arresto, Lucía entregó todas las pruebas a la policía, desde la grabación de Esteban rogándome que permitiera a Isabela transferir dinero, hasta la foto donde se le veía hurgando en mi escritorio, y también el expediente falso que había firmado. El tribunal actuó rápido, congeló las cuentas de Esteban y confiscó los documentos falsos. Él quedó en prisión preventiva, esperando juicio por fraude financiero y deudas ilegales. Pensé que todo terminaría ahí, que mi familia podría empezar de nuevo. Pero una mañana, mientras preparaba café, sonó el timbre. Doña Carmen, la madre de Esteban, estaba en la puerta con los ojos rojos y un pañuelo en la mano. «Mercedes, por favor, dígale al juez que Esteban no lo hizo a propósito». Lloraba con la voz temblorosa. La invité a pasar, pero en mi interior no había compasión. La miré a los ojos y vi un destello de rabia detrás de sus lágrimas. «Carmen, usted sabe lo que hizo su hijo», le dije con frialdad. «Él se aprovechó de Isabela, se aprovechó de mi familia». Ella se quedó callada y luego se levantó, con la mirada afilada como un cuchillo. «Usted se arrepentirá de haber destruido el futuro de mi hijo», dijo antes de irse. Sus palabras no eran un ruego, sino una amenaza. Me quedé allí, con las manos temblando, sintiendo que había tocado un secreto más grande. Isabela cayó en una crisis después de eso. No salía de su cuarto, no comía, no hablaba. Yo me sentaba en silencio frente a su puerta. Dejaba bandejas de comida con la esperanza de que las aceptara. «Isabela, mamá está aquí», susurraba por la rendija, pero solo recibía silencio. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras ahora sonaban vacías. Ella había confiado en Esteban, lo había amado, y esa traición fue como un cuchillo directo al corazón. Me quedaba ahí llorando, con la sensación de haberla traicionado yo también al ocultarle la verdad tanto tiempo. Hice lo correcto, lo sabía, pero entonces, ¿por qué dolía tanto? El tío Ramiro vino a verme una tarde, con una botella de limonada casera. «Mercedes, al menos ya todo salió a la luz», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Salvaste el patrimonio de tu familia y lo más importante, salvaste a Isabela». Asentí, aunque en el fondo seguía con dudas. Había detalles que no encajaban. La mirada de doña Carmen, la aparición de Emilio Torres y la forma en que actuaba Esteban, como si él solo fuera parte de un plan mayor. «Tío, siento que esto no ha terminado», dije en voz baja. Ramiro me miró con preocupación. «Ten cuidado, Mercedes. Hombres como Emilio no se rinden fácil». Sus palabras me helaron, pero al mismo tiempo encendieron en mí una nueva determinación. No permitiría que mi familia volviera a estar en peligro. Una semana después, mientras estaba limpiando la mesa, un sobre blanco apareció bajo la rendija de la puerta. El corazón me latía con fuerza cuando lo recogí. Dentro había una foto. Esteban sentado en un bar, frente a un hombre de mediana edad desconocido, vestido de traje negro, con una mirada fría. En la esquina de la foto, un garabato escrito a mano decía: «Él solo es un peón». Apreté la foto con fuerza
sintiendo como si la sangre en mi cuerpo se congelara. ¿Esteban no era el autor intelectual? Entonces, ¿quién estaba detrás de él? Llevé la foto con Lucía, pero ella me aconsejó guardarla en secreto. Doña Mercedes, todavía no sabemos quién es este hombre. Si actúa sin cuidado, podría ponerse en peligro, dijo Lucía, con voz tensa. Asentí, pero por dentro solo quería gritar de impotencia. Cada paso que daba me hacía ver más claro que estaba enfrentando a una fuerza más grande, más peligrosa. El juicio de Esteban se celebró poco después. Fue condenado a varios años de prisión por fraude financiero y deudas ilegales. Cuando lo escoltaron hacia el vehículo, me miró de reojo, y su expresión no era de odio, sino como si quisiera decir, esto aún no ha terminado. Ese mensaje silencioso me heló la sangre. ¿Qué sabía él que yo no? ¿Me estaba advirtiendo o era solo la desesperación de alguien derrotado? Me quedé ahí, mirando el vehículo desaparecer, con la sensación de haber salido de una pesadilla, pero sabiendo que otra estaba por comenzar. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando hacia la calle oscura. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Isabela finalmente salió de su cuarto, comió un poco de arroz y cruzó unas palabras conmigo, pero sus ojos seguían vacíos. Yo sabía que su herida interior necesitaría tiempo para sanar y yo estaría ahí, paso a paso, para ayudarla a superar todo. Pero al mirar afuera, vi un coche negro estacionado en silencio en la esquina. Las luces brillaron un instante y luego se alejó despacio cuando me asomé por la ventana. Mi corazón empezó a golpear fuerte. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Emilio Torres o el hombre desconocido de la foto? Me di cuenta de golpe de que Esteban era solo la superficie. Detrás de él había otra mano, oculta, moviendo los hilos. Y la historia de mi familia, quizá, apenas estaba comenzando. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.